Tengan ustedes muy buenos y cordiales días para todos los que nos escuchan y nos siguen en el programa Puneños en el Mundo, que es una propuesta que justamente lo que pretende hacer es visibilizar la opinión de los puneños, el sentir de los puneños, sus conocimientos y además potenciar el hecho de que los puneños están distribuidos en el mundo y actúan de manera comprometida con Puno e inteligentemente en el escenario donde se desenvuelven. Ahora vamos a conversar en dos personajes que tienen su experiencia y tienen sus contenidos de profesión sobre el tema de el acto médico. Este documento de acto médico fue una conversación que se realizó a través de los 7 ciudadanos, teniendo como protagonista al doctor Ismael Cornejo Rosselló de Anderas y complementario al quien les habla. Eso ha generado y ha suscitado unas ideas que pueden complementar o definir mejor el escenario. Y para eso vamos a entrar en un diálogo amistoso, amigable entre puneños, porque Carlos Ismael Cornejo Rosselló de Anderas es puneño y lo mismo es Jesús Antonio Santisteban Palomino. Y además tienen otro nexo, los dos son médicos. Bien, vamos a hablar sobre la currícula de ellos. El doctor Ismael Cornejo Rosselló de Anderas es médico egresado de la Universidad de San Agustín de Arequipa, con maestría en salud pública en Medellín, con estudios de doctor en medicina en la Universidad Nacional de San Agustín, profesor de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de San Agustín, y además ha sido director nacional de salud a las personas y varias veces director regionales de salud en Arequipa y en Puno. Y el caso de Jesús Antonio Santisteban Palomino, él es médico cirujano y anatólogo patólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y tiene maestría en reumatología en la Universidad de Helsinki. Además, trabaja en la Universidad de Helsinki una temporada y ahora lo hace en el Hospital Mikkeli en reumatología, y además tiene maestría en la mejora de la calidad en la Universidad de Helsinki. Entonces son dos personajes versados en el tema y vamos, para la ilustración de nuestros teleaudientes, saber exactamente cuáles son las composiciones reales, efectivas, sobre el acto médico, donde gravita básicamente la salud del paciente. Primeramente lo presentamos al doctor Ismael Cornejo Rosselló de Anderas. Ismael, muy buenas. No sabemos en los horarios en los que se van a difundir, pero bienvenido y conversarán ustedes. Y el que va a ser moderador es nuestro estimado amigo David Alfredo Pacheco Tanaka. Muchas gracias, Nacho. Gusto real de saludarlos y de estar en este programa de Puneños del Mundo con ustedes. Lo he escuchado varias veces y es realmente importante e interesante el trabajo que vienen haciendo de difusión, de comunicación, de temas que atañen al mundo global, ¿no? Como dijo Nacho, hace unas semanas trabajamos en un diálogo, una conversación con él en nuestro programa de cultura política acerca del acto médico. Y habíamos planteado de inicio que es un tema de actualidad permanente, es un tema que tiene sus raíces problemáticas, también tiene sus virtudes, pero que el alma del acto médico, decíamos, básicamente es la relación médico-paciente. Pero habíamos planteado que en el Perú, a partir de unas investigaciones y unas propuestas que hacen básicamente desde el punto de vista del derecho, la Universidad Cayetano Heredia está planteando modificar la normativa sobre el acto médico para referirlo a lo que tradicionalmente se llama sistema de atención médica, vale decir, involucrando en el acto médico a todo el proceso de atención. Y eso, digamos, desdibuja de alguna manera la relación médico-paciente, que es, en todo caso, el alma del ejercicio de la profesión. Y al decir alma, yo hablo de 3 dimensiones, Antonio, ¿no? De 3 dimensiones. La dimensión cognoscitiva, racional, que está en una dimensión de lo que es el alma, la dimensión
digamos, sensitiva de las sensaciones, de las percepciones subjetivas sobre los hechos. Y la otra tercera dimensión es la voluntad de afirmación, ¿no? Todo eso constituye el alma, entonces ese es el ejercicio de la profesión médica. Eso se dibuja un poco cuando se confunde el acto médico, se lo saca de la relación médico-paciente y con el nombre de médico hacen al sistema de atención. La Organización Mundial de la Salud está definiendo al acto médico como lo que prestan sus servicios los profesionales de la salud en su conjunto. Pero esto es un poco más reducido que lo que plantean el sistema de atención, porque en el sistema de atención incluso está el sistema de admisión, por decir, donde no hay profesionales de la salud, en fin, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto que habíamos planteado en la relación médico-paciente, que es un problema central, es la concepción de la enfermedad. La persona enferma es una persona que habíamos dicho es una totalidad concreta, es naturaleza, o sea, biología, es naturaleza, para eso están las ciencias fácticas, es sociedad, para eso están bueno, todas las ciencias, desde la sociología, antropología, ¿no?, etcétera, y también es pensamiento humano, ¿no? Es donde está la ética, la filosofía, la religión, en fin. De manera tal que es una totalidad concreta. Y cuando una persona enferma, se enferma integralmente. Se enferma su biología, se enferma sus relaciones sociales y se enferma su propio pensamiento. Y entonces uno de los vacíos en el acto médico, que es relación médico-paciente, está en que se focaliza en el síntoma que viene en la anatomía y en la fisiología, de acuerdo a un órgano que se ha dañado, y se deja de lado la, la parte social, la parte cultural y la parte del pensamiento, ¿no? Entonces, eso está atravesado por otro elemento que es el desarrollo exponencial de la tecnología para el diagnóstico y el tratamiento. De manera tal que la tecnología está haciendo posible que se privilegie en la relación médico-paciente lo que es biológico. Y además de eso, hay otro elemento central acá, que es la médico-farmacia dependencia, ¿no? La dependencia de las farmacias y el inmenso poder que distorsiona la relación médico-paciente, ¿no? No sé cómo será en Europa, pero yo creo que en todas partes del mundo las farmacéuticas, pues, digamos, promueven, comercializan sus productos, ¿no?, etcétera, y bueno, incluso establecen premios para quien receta más tal medicamento, tal tranquilizante, por ejemplo, y financian congresos, seminarios, y los médicos viven de eso, dependientes de eso, ¿no? Entonces, es otro tema central, como lo habíamos planteado como problemática, ¿no? Yo creo Sí, que muy en mis bien. 5 minutos ya se Sí, completaron sí, justo. justo, Cucho, los 5 minutos. Para mí es un honor realmente intercambiar ideas con el doctor Ismael Cornejo Rosselló, realmente persona a quien admiro. Cuando yo era estudiante de medicina, él ya, digamos, estaba jugando en las ligas mayores de la salud pública, ¿no? Lo que Ismael manifiesta es realmente la esencia de la medicina. Estoy plenamente de acuerdo, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo en que la parte intrínseca, digamos, de la medicina es el acto médico, la relación médico-paciente, en todas esas dimensiones que Ismael ha especificado, ¿no? He visto esa transformación, digamos, porque obviamente yo me he educado en la escuela en San Marcos en el 2 de mayo con el doctor Lanfranco, con Chesma, Ruiz Chávez, que ya desde entonces, cuando era medicina, ya ellos hablaban sobre la epistemología del diagnóstico médico, ¿no? Entonces yo pienso de que he ido asistiendo a una serie de transformaciones. Ismael ha mencionado lo que significa el crecimiento exponencial, digamos, de las tecnologías. Y he visto esa transformación, digamos, la he visto tanto en el Perú, la he visto, y he vivido en Estados Unidos. He hecho 2 especialidades en Europa. Soy internista y soy reumatólogo, ¿no? Aparte de haber hecho mi maestría en mejora de la calidad de salud.
Cuando hice la maestría de mejora en la calidad, me di cuenta el desencuentro que hay entre la medicina social, que caricaturiza, digamos, a la medicina, vamos a decir, a la medicina asistencial. Hablaban de la polifarmacia, hablaban de una serie de temas. Y ya cuando me hice la parte clínica, porque yo antes era patólogo, me di cuenta que muchas de las cosas, de los prejuicios de la medicina social no son ciertos, ¿no? Porque en principio de lo que se trata fundamentalmente es que tener en muchas dimensiones el conocimiento del paciente, ¿no? O sea, cuando yo estuve en el 2 de mayo, a mí me entrenaban, por decirte, a mí me entrenaban en escuchar un latido cardíaco, el complejo auscultatorio de la estenosis mitral. Entonces yo tenía que decirle al maestro el chasquido de apertura, el clic de eyección, el Rivero Calvaro, tenía que decirle todos los componentes en tonalidades, agudo, crónico y tenía que, pero resulta que ese tipo de medicina ya casi no existe. O sea, ese tipo de pacientes indigentes que llegan en condiciones ultra, digamos, extremas, no existe. Y que si existen, quizás ese tipo de medicina es muy, digamos, es muy útil para las personas que trabajan en ese tipo de hospitales. Pero para una persona que va a hacer un trabajo de atención primaria de la salud o un centro de salud, donde la mayoría de los pacientes o son asintomáticos o son oligosintomáticos, o sea, tienen pocos síntomas, ese tipo de medicina no ayuda. O sea, mejor dicho, lo que quiero decir es de que lo que dice Ismael es cierto, dependiendo el escenario, dependiendo la esencia, y con el crecimiento exponencial de la medicina hemos asistido a una serie de contactos entre el paciente y el sistema donde mejora el conocimiento multidimensional del paciente. Por ejemplo, antes de que mi paciente venga a reumatología, él ya llena como 5 encuestas. Antes que el paciente venga al primer encuentro conmigo, que es de 1 hora, el paciente, o sea, ya va para las pruebas básicas de radiología y de laboratorio. Y eso hace que el paciente tenga mayor satisfacción, eso hace que el paciente que haya celeridad en la toma de decisiones, eso hace de que yo, digamos, siendo internista, tengo el conocimiento multidimensional de su cuadro, no solamente veo la reumatología, y eso me permite a mí, digamos, como médico, ser más humanista y ser mucho más efectivo. Entonces, lo que yo quiero básicamente mostrar es lo siguiente, ¿no? De que ya no es posible ese tipo de medicina paternalista de mi época de estudiante universitario, donde la relación médico-paciente es una relación paternalista, o sea, digamos, a un tipo de medicina que es mucho más dinámico, que trata de incorporar una serie de dimensiones que antes el acto médico per se no los incorporaba. Todavía tengo tiempo. 15 segundos. Ya, se lo cedo a Ismael. Gracias, Antonio. Tú debes ser experto en lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoidea, todas esas enfermedades que son, bueno, en países como el nuestro, donde hay grandes desigualdades sociales. Espero que allá en Finlandia no sea así. No he estado revisando un poco eso. Parece que no hay tantas diferencias sociales como en Perú y en Sudamérica, ¿no? Son enfermedades devastadoras, ¿no? Enfermedades que empobrecen a la familia. Pero yo a lo que me refiero no es a la medicina social. Eso ya lo definió muy bien Michel Foucault en todos sus estudios, ¿no? En la historia de la sexualidad, en fin, en la historia de los hospitales. Y está bien, el poder médico es impresionante, esa vez con los estudios de Foucault, ¿no? Pero no es que en el tiempo moderno esto o lo otro, sino son dialógicos. Y ahí viene el pensamiento de Edgar Morin, francés, sobre lo que es la complejidad, ¿no? Entonces, el enfermo
que tiene, por ejemplo, un lupus eritematoso o una diabetes y una hipertensión arterial, ¿no es cierto? Que obviamente por la transición epidemiológica que también sucede en este país, están incrementando su tasa de prevalencia y de incidencia de forma alarmante, ¿no? Y eso tiene que ver ya no con la biología nomás, sino con el estilo, pero más que estilo, con el modo de vida que nos está imponiendo este mundo global. Y además de eso, ¿qué piensa sobre su enfermedad el paciente que tiene artritis reumatoide? ¿No es cierto? El pensamiento, según otros estudiosos de la, digamos, de la ética, de la filosofía, incluso de la antropología y de ciencias que no tienen vinculación con las ciencias fácticas, con la biología, la anatomía, la fisiología, ¿no? Sino con estudios que pueden ser hasta esotéricos, digamos así, pero que se reflejan en hechos concretos, ¿no? Y es el pensamiento. Dicen que la manera que una persona tiene de pensar su enfermedad es probablemente más letal que un virus. ¿Por qué? Porque si la persona dice, me voy a quedar, bueno, pues, enfermo para toda mi vida, ¿qué va a ser mi familia? Mi trabajo va a ponerse en riesgo. Y entonces esa manera de pensar es la que puede prolongar una evolución más tórpida de su enfermedad. Y ahí, en la relación médico-paciente, el médico, digamos, mira de reojo este problema. No tiene palabras suficientes, porque incluso el lenguaje, y estarás de acuerdo conmigo, Antonio, el lenguaje médico es excluyente, no es privativo. Sabater dice del lenguaje del médico que es tan esotérico como la cábala, ¿no? Tan poético como el esperanto y tan privado como la masturbación. De verdad que entre los médicos nomás se entienden por lo que hablan, ¿no? Tengo una anécdota que a una campesina que bajaba de las alturas de Macusani, la parte alta, una comunidad campesina, llega al hospital de Ayaviri y llega pues con fiebre, había tenido su parto, etcétera, ¿no? Estaba no sé, en estado de sopor, ¿ya? Y su hijita sí era eh, castellano y quechua hablante, pero la mujer no. Y viene el médico y bueno, la enfermera lo llamó inmediato porque sin experiencia, y viene el médico todo bien, elegante, vestido blanco, bien profesional, ¿no es cierto? Y lo primero que hace es llamarle la atención delante de la enferma de mala manera a la enfermera porque no le hizo la vía, etcétera, y no le había bajado la pollera. Bueno, entonces hicieron eso y cuando levantaron la pollera, un olor pues apestoso y se hizo asco a los parientos, ¿no? Así con sus manos. Y bueno, y lo examinó. Y la mujer en quechua le dice a su hijita que por favor, pregúntale al médico, ¿qué tengo? ¿Si me voy a sanar o me voy a morir? Eso era. Y en castellano la chiquita le dice al médico eso, ¿no? Y el médico le dice, no se preocupe, señorita. Lo que tiene su señora madre es una uh, endometritis puerperal. Endometritis puerperal. Y cuenta la chiquita que ese rato que le tenía la mano de su mamá, la mano se aflojó, se cayó. Y el médico, bueno, y con esto se va, y le dio una receta, con esto va a mejorar, y se salió. Sí, sí. Mamá, ¿qué tienes? Mamá, ¿qué tienes? Hijita, hijita, el médico ha dicho que me voy a morir porque soy una puerca. ¿Cómo ha decodificado el término endometritis puerperal? ¿Te cuenta, Sí, sí. no? En vez de decir, ¿Qué fiebre de opinas sobre posparto, ya eso? pues fiebre de posparto, ¿no? Entonces, Ya. ese es otro problema que se refleja en el pensamiento. Así tengo casos interesantes que comentarte, ¿no? En mi otra ronda de repente hay oportunidad, pero tu especialidad es interesante, ¿no? Porque estás acostumbrado a mirar personas a lo largo de muchos años, ¿no? A la misma familia, en fin. Sí, Claro. tiene 6 minutos. Ok, sí, Ismael, yo creo que tocas un tema realmente muy importante, ¿no? Yo pienso que la comunicación entre el médico y el paciente, no hablemos solamente del médico y del paciente, te voy a explicar lo que hacemos nosotros
acá en mi policlínico de reumatología acá en Finlandia, ¿no? O sea, tenemos 2 enfermeras que son especialistas en reumatología, ¿no? Entonces, aparte de eso, tenemos 2, digamos, portales en Internet donde el paciente puede entrar a buscar información sobre enfermedades, sobre los medicamentos de reumatología, sobre gestación y reumatología, sobre rehabilitación y reumatología, etcétera, etcétera. O sea, tiene todo el paquete de información. O sea, mejor dicho, el médico no necesita malversar su tiempo, que es valioso, que es caro, hablando con el paciente. Obviamente, sí tiene que hablar yo cuando yo tengo 1 hora por paciente, cuando veo la primera vez y 45 minutos, lo que me da a mí la posibilidad de interactuar de una manera muy humanística, muy empática con mi paciente. Pero yo dedico mi tiempo fundamentalmente al ultrasonido. Yo manejo con 2 tecnologías, donde yo, por ejemplo, hago estudios de vasculitis, veo, digamos, articulaciones, veo la tiroides, veo las glándulas parótidas, las glándulas salivales, y si es que pienso en una arteritis temporal, veo, digamos, a un estudio vascular. Y luego veo también videocapilaroscopía para ver si hay microangiopatía. Entonces tengo una interacción que hace de que, digamos, yo use mi tiempo fundamentalmente de mi labor de médico. Y obviamente cuando yo doy un diagnóstico, hablo en forma resumida y el paciente va a una media hora con la enfermera. Y la enfermera le dice, usted tiene un lupus eritematoso, usted es una enfermedad autoinmune, y entonces le da todas las posibilidades para que el paciente, es una enfermedad en Finlandia de buen pronóstico, es una enfermedad que el médico le ha iniciado este medicamento, la oxiclorid, y que tiene estas características, usted no la va a poder usar en verano, y le da todo, digamos, las características. Entonces, no existe ninguna, digamos, brecha informativa, ¿ya? Pero no es el médico, es, digamos, el sistema el que hace eso, ¿no? Ahora, como ya que has tocado el tema del lupus eritematoso, por ejemplo, el lupus eritematoso es agresivo en Perú y no lo es en Finlandia. O sea, generalmente los que tienen la piel oscura, por ejemplo, en Estados Unidos lo he visto también, los japoneses también, todos los asiáticos, tienen un lupus agresivo. Entonces nosotros, yo en mi entorno familiar y entre amigos puneños, hay mucha gente con lupus, pero acá en Finlandia no conozco a nadie, solamente a mis pacientes que tienen lupus. Entonces, pero sin embargo, en el Perú, digamos, cuando yo he entrado en contacto con la Sociedad Peruana de Reumatología, el lupus no está caracterizado bien en el Perú. El lupus se asocia a la poliarteritis nodosa, pero nadie ha estudiado, o sea, perdón, a muchas enfermedades, pero nadie las ha estudiado bien, no están bien. El Hospital Obrero ha caracterizado muy bien a sus pacientes con lupus. Entonces, estamos hablando, digamos, de una serie de aspectos que son básicos dentro de la medicina que no se hacen porque el médico se dedica a hacer otras cosas. Entonces, yo lo que quiero es que el médico sea médico, el médico tiene que ser médico en su ejercicio porque es un recurso formado para ser médico, no para, digamos, diversificar a una serie de actividades que lo puede hacer otro tipo de personas. Entonces, eso es lo que yo básicamente quiero resaltar, que eso se consigue a través de la tecnología, eso se consigue a través de las redes sociales, eso se consigue a través de crear un sistema, digamos, de salud adaptado a la época moderna, no el tradicional, porque vivimos en una era de, digamos, de crecimiento exponencial, donde las instituciones se adaptan en forma lineal y sin embargo la tecnología crece exponencialmente. Entonces, esas brechas que actualmente existen en el Perú es porque la gente piensa en forma lineal, creyendo que las cosas suceden en forma lineal, como en 1980, 1990. No, las cosas ya no suceden a esa velocidad. Las tecnologías se desarrollan. La penetración de un automóvil demoró 50 años para que el 75% lo tenga. La penetración de un celular solamente 5 años. Y cada uno de estos instrumentos, posiblemente dentro de poco vamos a tener un estetoscopio electrónico que te va a dibujar todo el complejo auscultatorio de la estenosis mitral y no necesitas tú, digamos, describirlo. ¿Tengo todavía tiempo o no?
Sí, bueno, ya sé. Sí, pero eso está interesante. También tenemos que tomar en cuenta que la idiosincrasia de la gente, ¿no? Por ejemplo, en Latinoamérica somos más de hablar con las personas, ¿no? De ir a consultar, igual cuando estaba en la farmacia, iba a hablar, ¿no? A contarle sus problemas, ¿no? No solamente la enfermedad, ¿no? En cambio, otros países son más fríos, ¿no? O sea, no, el médico es un médico, en otros países el médico es como el amigo, ¿no? Entonces, entonces hay que tratar de ver que es diferente los pacientes, ¿no? La idiosincrasia es diferente. Bueno, Ismael, puedes continuar. Muchas gracias. Antonio, has planteado un tema bien interesante y es el trato con el paciente. Como que un poco la profesión de la enfermera está tomando ese espacio del diálogo con el enfermo, ¿no? En lugar del médico, el médico está orientado más a, digamos, a hacer las pruebas específicas de la especialidad, de diagnóstico, como muy bien has planteado, ¿no? Pero aquí la pregunta sería, si para el paciente la figura del médico puede ser en su, digamos, figura social, ¿no? Puede ser equivalente a la de la enfermera. Entonces, ahí habría que hacer una investigación, estudios, si eso es efectivo o no es efectivo, ¿no? Ahora hay que ver también, porque hay enfermeras y hay enfermeras, como hay médicos y hay médicos también, ¿no es cierto?, en toda realidad. Entonces, ese es un punto bien interesante, ¿no? De manera tal que habría que analizarlo más detalladamente, más exhaustivamente, ¿no es cierto? Pero en todo caso, estamos de acuerdo en que al paciente o al enfermo o a la persona enferma hay que, hay que, tres cosas. Hay que calmarle, hay que aliviarle su sufrimiento, uno. Segundo, hay que decirle y explicarle por qué y a qué se debe su sufrimiento, su mal, etcétera, y cuál es su futuro. Y tercero, ¿no? Decirle, bueno, que, que si hace las cosas que debe hacer, se va a mejorar, ¿no? Entonces, hay que, hay que hacer ese tipo de trabajo con el paciente y eso es lo que está en crisis ahora. ¿Por qué está en crisis? Tú también en tu primera intervención has dicho una cosa bien interesante y me has hecho acordar el, los pesares que yo he tenido, por ejemplo, estudiando acá en la medicina en el curso de neuroanatomía. Un mes, desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, de lunes a sábado, ya, estudiando el cerebro para memorizarlo con textito, había, neuroanatomía. ¿No? Y entonces cuando uno tiene, un chiquito se ha caído de una bicicleta, se ha golpeado la cabeza y vas a localizar un hematoma epidural, ya. Entonces ahí está, ¿no? Tu cerebro activándose, recordando tus estudios de neuroanatomía y después de neurofisiología. Y entonces ya decides. Entonces tu cerebro está activo. Esto ya no es necesario ahora, como bien has planteado, porque le hace una resonancia y se acabó. Y ahí está el hematoma epidural, y tu cerebro ya no está activo, simplemente está mirando la figura, ¿no? Que ha aparecido ahí. Entonces, esa es otra teoría bien interesante. ¿Por qué? Y es lo mismo que pasa con el celular, ¿no? Y con la televisión, y en fin, ¿no? Y cuando uno está leyendo una historia, una novela, su cerebro está creando las imágenes. Entonces está funcionando. En cambio, cuando ya ve la imagen hecha, el cerebro está pasivo. Entonces, una teoría del envejecimiento es esa, ¿no? De una tal que la tecnología, si nos arriesgamos a pensar, está envejeciendo o está siendo pasivo el cerebro del médico. Pero para eso tiene que investigar y tiene que hacer eso. Eso es una hipótesis, ¿no? Que habría que trabajarla. Pero la tecnología está reemplazando al diagnóstico, porque acá dicen el acto médico, en la ley peruana, la ley general de salud, dicen que debe ser en la historia clínica donde se refleja eso, ¿no?
en historia clínica, bueno, quizás allí está electrónica, ¿no? Y se puede leer, pero acá con la letra que tenemos los médicos es ilegible, ¿no? De verdad tal que es un problema eso. Y además que ya la han codificado también, ¿no? Ya todo está para poner sí, no, en fin, el médico ya no tiene cómo interpretar, en fin, la historia clínica. Entonces, ese es un tema complejo, bien complejo, difícil, porque eh, y además de la tecnología en sí misma, es el costo que ello significa, ¿no? El costo. Y si vamos a tener aquí en el Perú, en Puno, en Arequipa, lo que tú tienes en Finlandia, en tu clínica de reumatología, bueno, entonces tendríamos que quintuplicar, septuplicar, decuplicar el presupuesto que hay para esto, ¿no? Y yo no sé si la prevalencia y la incidencia de estas enfermedades así lo permitan racionalmente, ¿no? Pero en todo caso, estamos en ese escenario. Y hay otro tema que también me gustaría plantear en los 2 minutos que me quedan. Si lo planteamos la vez pasada, lo planteamos en la conversación con Nacho y dijimos que la población adecuadamente informada está poniendo en jaque a la profesión médica, en Estados Unidos por lo menos, ¿no? Ingresa al internet y ve el diagnóstico y está detrás, y bueno, y la profesión de abogados está detrás de eso, y bueno, la tasa de suicidios de médicos es muy alta, y eso está obligando a una hiperuso, un uso excesivo de medios auxiliares de diagnóstico. En los estudios de Hillary Clinton, el 78% de los análisis que se hacían a un enfermo no estaban relacionados con el diagnóstico final, ¿no? Y también el préstamo de las familias norteamericanas por salud, ¿no? Es por la tecnología que es de alto costo, ¿no? Entonces, es otro tema, cómo hacer un uso racional del medicamento y de la propia tecnología, ¿no es cierto? Entonces, ese es otro tema que, que lo pone pues en cuitas al profesional médico, ¿no? Escucho. Punto Yo 5. creo que, Ismael, has tocado temas muy interesantes y variados, ¿no? Yo lo primero que pienso que uno de los factores centrales por la que hay, digamos, una degradación del acto médico es por la masificación, digamos, del sistema de salud, ¿no? Donde a un médico le dan muchos pacientes y prácticamente no tiene, digamos, el tiempo suficiente para hacer, digamos, un acto más humano, más empático y está corriendo uno tras otro, ¿no? Ese es un factor que yo pienso que hace, fundamentalmente en el Perú, digamos, en política se han girado muchos cheques sin fondos, ¿no? Porque cuando tú demagógicamente dices el seguro universal sin tener los recursos, entonces estás deteriorando, digamos, todo el sistema, masificando y haciendo de que prácticamente los médicos no tengan que ver 30 pacientes por día. Lo otro es, digamos, yo, por ejemplo, he hecho guardias en medicina interna, acá en Finlandia, he hecho guardias en Perú, he hecho guardias en neurología. A mí lo que me da la impresión es de que, digamos, se reemplazan los temas, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba en medicina interna mucho, en vez de estar escuchando mucho tiempo los ruidos cardíacos, agarraba el ecógrafo y de frente le hacía la ecografía cardíaca. Entonces ahí veía si había una valvulopatía mitral, tricuspidia, hacía la medición de la fracción de eyección. O sea, ese tiempo que antes en el 2 de mayo quizás lo hacía con la palpación del latido cardíaco, lo estoy reemplazando por el hecho de hacer una ecografía cardíaca que yo la hacía. O sea, porque ahí están los ecógrafos, están en la emergencia, tú eres un médico residente y tú estás en eso, ¿no? Que en neurología, a diferencia de gastroenterología, el estatus médico, o sea, el examen clínico es fundamental. Eso no ha cambiado. El examen clínico, o sea, el diagnóstico de focalización de la lesión sigue siendo vigente en la emergencia neurológica hoy en día. Entonces, pero obviamente, digamos, en gastroenterología el examen médico no es tan relevante,
Lo que es relevante es la anamnesia, o sea, hablar con tu paciente, preguntar qué tipo de dolor abdominal, si está irradiado, etcétera. O sea, en el caso de gastroenterología no es importante, digamos, el examen clínico, es importante el diálogo. Y así cada especialidad, supongo que en el dolor, en la psiquiatría, las cosas van modificándose en función de la sensibilidad, de la especificidad, del valor predictivo positivo y del valor predictivo negativo. Por ejemplo, cuando yo estuve en el centro de salud de Corzo, y que yo como buen peruano hacía todo el ritual de la amplexación, la auscultación, los ronquidos, todo, perdí el tiempo viendo 200 pacientes para encontrar 2 casos positivos. Y eso es una pérdida de trabajo. O sea, cuando uno no entiende lo que es sensibilidad. O sea, en el 2 de mayo, Lanfranco ni nadie nos enseñó sobre la sensibilidad y especificidad de cada uno de los rituales que para los estudiantes de medicina están bien. Pero en el Perú hay un dogmatismo de que hay que hacer eso como una suerte de un ritual, el examen clínico, cuando en realidad eso podría ser útil en ciertos escenarios, con ciertos pacientes, con ciertas patologías. Ahora, para decir lo que yo, por ejemplo, yo siento que leo más de 16 artículos por semana, leo epigenetics, o sea, mejor dicho, todo mi conocimiento se liga ahora al DNA, a lo que son genomics, a todo lo que es meta-algoritmos, a crear, digamos, inteligencia artificial. Yo no creo que mi cerebro ha dejado de trabajar. Lo he reemplazado por una serie de líneas de investigación que tienen relevancia para conocer mi paciente. Entonces, no es que, yo no creo que en el Perú tampoco los médicos, digamos, al abandonar ciertos roles tradicionales, hayan, digamos, optado por la pereza. Yo pienso que han sido reemplazados por una serie de, digamos, de líneas de investigación, una serie de abordajes del conocimiento del paciente que son totalmente distintos. ¿Todavía tengo tiempo? Medio minuto. Bueno, entonces, yo creo que es eso, lo fundamental, lo fundamental. Muchas de las cosas, de las taras, de lo bizarro que es la medicina en Perú, es producto de la masificación. Bueno, yo creo que ahí le damos a Ismael, digamos, la palabra. Sí, sí, bueno, ahora completamos la ronda de 5 minutos. Ahora vamos a entrar en la siguiente ronda de que se puede interrumpir, ¿no? Solamente una aclaración, ¿no? Por ejemplo, en Perú, si un paciente va al médico y no le receta nada, decir, ese médico no es bueno, ¿no? O sea, en Perú esperamos otra cosa, ¿no? En otros países esperan otra cosa del médico, ¿no? Quizás Claro. con el tiempo va a cambiar, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta también eso, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Yo pienso que en eso está, digamos, todo lo que es, digamos, la medicina social, la epidemiología, esas cosas, para caracterizar el tipo de servicio y el nivel de satisfacción del paciente, ¿no? O sea, la mejora de la calidad es justamente que el paciente tenga satisfacción, pero al mismo tiempo que el sistema sea eficiente. En Perú, desgraciadamente, siempre se habla de Estados Unidos, que es el sistema de salud más ineficiente del mundo, porque es el que gasta más recursos y tiene malos resultados. ¿Y cuál es el sistema más eficiente? Costa Rica, porque Costa Rica usa pocos recursos y consigue muy buenos resultados. Entonces, ese es un ejemplo de lo que significa eficiencia de recursos en salud. O sea, empoderar al paciente a través de información, estoy completamente de acuerdo. O sea, hay que empoderar al paciente con información, pero al mismo tiempo no hay que crear, digamos, lo que sucede con la mala praxis, o sea, la mayor cantidad de lo que se denomina iatrogenia no es iatrogenia, es una mala información, un mal entendido del paciente. Entonces, nosotros tenemos prácticamente, yo estoy de acuerdo en hacer muchos cambios que empoderan al paciente, pero muchos de los cambios que se hacen en el Perú imitando el sistema americano atenta contra el propio paciente. Porque ¿quién va a pagar, digamos, con la medicina defensiva que, por ejemplo, Ismael habla? ¿Quién paga? Es el paciente, no es el médico el que paga. O sea, tú a tu paciente le cobras más porque tienes que pagarle al seguro que te va a defender en caso de litigio. Bueno, Ismael, te doy la palabra. Sí, hay 2 temas interesantes. Uno que ya lo has recalcado, yo también lo había sugerido, ¿no? Es decir, el cerebro activo. Ya no está tan activo con la semiología. La tecnología la ha reemplazado, pero tiene que estar activo. Y ya lo has dicho tú, la investigación,
la observación de otros hechos, las lecturas de otros artículos, en fin. Entonces, eso es importante, interesante, que nunca hay que dejar de lado, ¿no es cierto? Y el otro tema que has tocado y que me alegra que lo hayas hecho es la del seguro integral de salud en el Perú. Tú sabes que este seguro empezó como un seguro escolar, después se fue para los pobres y ahora se ha vuelto universal y gratuito, ¿no? Incluso para los que no son pobres, ¿no? Los que no tienen trabajo, que pueden ser informales, que tienen mucha plata, también tienen el SIS, Seguro Integral de Salud. Y lo importante es que la demanda a un hospital, a un centro de salud, a una red de salud se ha incrementado exponencialmente, pero el presupuesto se sigue manteniendo plano. Entonces hay una brecha que está haciendo colapsar al sistema de salud acá en el país, ¿no? Y todavía no hay visos de cómo se pueda resolver este tema porque el presupuesto mismo del Seguro Integral de Salud Nacional es chato, es plano y tiene que autofinanciarse y yo no sé cómo, en fin. Entonces, ahí la norma nacional dice que el médico debe tener 4 pacientes por hora en todo el país, ¿no? Y bueno, y eso no se puede lograr, ¿no? Entonces, es un tema álgido, difícil acá, que pone también en alto riesgo a la misma práctica médica, a la misma, ¿no?, relación médico-paciente. Y de otro lado, hay un tema que no hemos abordado y es que yo no sé si el médico, en tu perspectiva, es médico solo para la enfermedad o también es un médico para proteger la salud de las personas, de la población o de las familias. En este sentido, el médico en su práctica de relación médico-paciente puede estar indicándole al paciente, a su familia, qué riesgos debe evitar, ¿no? Para, digamos, no enfermarse más, ¿no es cierto? No solo los medicamentos, ¿ah? Tú sabes que la mayoría de enfermedades, las crónicas, por ejemplo, entran por la boca, ¿no? Por la boca y por la contaminación del aire que está cada vez más fatal en todo el mundo, ¿no? Hay nuevas enfermedades, en fin. Entonces, es el rol del médico como agente, digamos, de que protege la salud y para eso vincula el estado de salud de una persona y su familia con el acceso a los bienes necesarios e indispensables para vivir, como un salario digno, como agua limpia, ¿no es cierto?, nutrientes, ¿no?, educación básica. Entonces, Sí, Antonio, ese escenario, el médico, Ya. ¿cómo queda Estoy ahí? de acuerdo, Nanchit, Ismael, estoy plenamente de acuerdo con lo que tú dices, ¿no? Yo pienso de que en toda la Organización Mundial de Salud, todo el sistema, digamos, ha sido ya prescrito hace tiempo, que tú has estado en seminarios, eres maestro en eso, en lo que es atención primaria, o sea, la pirámide de lo que es, digamos, la base. La base es, digamos, el médico de atención primaria, que no es el médico, que es un médico que resuelve problemas. Por ejemplo, yo he sido médico general en Finlandia. Yo podía reducirte una fractura de Colles, te podía iniciar un tratamiento de depresión con antidepresivo, una depresión simple, podía, digamos, leerte un electrocardiograma o prescribir warfarina, porque ese es el médico de atención primaria en el primer mundo, no es el médico que da charlas sobre diarrea o sobre enfermedad respiratoria, ¿no? El médico es médico con tecnología, o sea, tiene que tener por lo menos rayos X y laboratorio. Y si el médico, por ejemplo, porque yo he sido médico en Camicachi, cuando el médico no tiene eso, no es médico. Y la comunidad lo confunde a un médico con un sanitario. A los 3 nos llamaban doctor, porque el sanitario incluso tiene la ventaja que hablaba el aymara. Entonces, para que nosotros hagamos realmente, usemos el recurso sin malversar, no podemos mandar a médicos sin laboratorio y sin rayos X digamos, a curar pacientes. Entonces, por ahí ese es el primer vicio, digamos, digamos, del sistema. El otro vicio que yo estoy plenamente de acuerdo. El médico general, que puede ser el médico de familia, como en muchos países del mundo, es lo que tú dices y estoy plenamente de acuerdo contigo. Estoy plenamente de acuerdo. O sea,
que podría ser el primer contacto entre el paciente y el sistema de salud. Pero obviamente cuando, por ejemplo, mi paciente que viene a reumatología, yo le doy una hora en el primer, digamos, en la primera visita, pero después le damos 45 y no tengo que empezar de cero. O sea, no, el paciente sabe que no tengo que empezar de cero. O sea, puedo reducir, saltarme partes del ritual, digamos, de mi consulta. Bueno, sí, sigue Ismael, perdona que Sí, te haya sí, cortado. Antonio. Mira, no sé si por esas casualidades del destino, la suerte, el azar que uno tiene, la suerte que uno tiene, a mi padre lo invitaron especialmente, ¿no?, para que asista a la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de la Salud en Alma Ata en el año 1978. Él estuvo en esa conferencia y obviamente yo me formé como saludista en talleres que se hacían a nivel de área de salud, a nivel de la región de salud, a nivel de la macro sur y a nivel nacional. Durante 6 meses hemos trabajado eso y el Perú tuvo una propuesta de qué era para el país, ¿no? Y llevó esa propuesta a la conferencia de Alma Ata en Rusia. Entonces, el espíritu de la Declaración de Alma Ata sobre atención primaria de la salud dice que esta es una estrategia de transformación y de cambio de la organización del Sistema Nacional de Salud de todos los países del mundo, para que este sistema de elitista, marginalista y que genera iniquidad, genera desigualdad, el sistema, ese debería estratégicamente transformarse, para cual la política de salud tenía que ser diferente a la que es, ¿no es cierto? Y los planes estratégicos también. Entonces, todo eso era digamos, un horizonte de largo aliento muy potente, porque obviamente en el mundo entero había una tercera vía, ¿no? Con Gandhi, la hija, ¿no? La Indira Gandhi en la India, estaba Tito en Yugoslavia, Nasser en Egipto, en fin, los tres grandes propiciaron todo esto y como son resultados de largo aliento, otros organismos internacionales que apoyaron especialmente el UNICEF, ¿no? Y bueno, también el Banco Mundial, acuñaron lo que ahora es lo que estás planteando, es la atención primaria de la salud focalizada como primer nivel de atención, ya no como estrategia de transformación de los sistemas de salud en el mundo. De manera tal que, y además eso ya después se ha potenciado cuando le dieron de baja a Armand Mahler y entró Nakajima, el japonés, y bueno, ya inundó y los sistemas de servicios de salud en el mundo son lo que son ahora, ¿no? Son altamente tecnologizados, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en el caso de Europa es un sistema piramidal, ¿no? O sea, donde, como te he dicho, ¿no? O sea, el centro de salud y el poder que tiene un médico general es muy fuerte. El médico general gana más que un médico especialista. O sea, con eso te digo mucho. O sea, para que te des cuenta, lo que se denomina, digamos, yo cuando estaba en el centro de salud de Corzo, yo era responsable de toda una población, pero no hacía, o sea, yo hacía medicina, o sea, como te decía, era era el médico que resolvía problemas, no es el que solamente da charlas. Tú no puedes resolver problemas, o sea, hacer screening de diabetes, de hipertensión, si no tienes tecnología, si no puedes recetar un paciente que ha tenido una trombosis pulmonar, tú no puedes recetarle la warfarina si tú no tienes una serie de tecnologías. Entonces, el empoderamiento del médico es sobre la base de la tecnología, de los rayos X, del electrocardiograma y sobre todo el conocimiento, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros, mandarlos con el serum, como a mí me mandaron a Kamikaze, es prácticamente, digamos, es malversar el recurso humano, es malversarlo, ¿no? Porque a mí me ha enriquecido políticamente, pero no en cuanto a medicina. Yo he aprendido la realidad del Perú, a partir de ahí sí me ha enriquecido en la parte, digamos, de entender el Perú profundo, ¿no? Pero un país pobre, ¿se puede dar el lujo de malversar su recurso humano? Yo creo que no. Entonces, ese es el tema que obviamente tenemos que aprender, que lo vamos a discutir en la segunda parte, sobre los recursos, digamos, de los recursos humanos
en el sistema de salud. Bueno, te doy la palabra. Sí, la tecnología es importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a diagnosticar, ¿no? Nos ayuda a tratar. Pero yo no sé si ya pasó de moda lo que a mí los profesores como el doctor Llosa García, Efín Faljaruf, todos los grandes clínicos que ha tenido acá Arequipa, ¿no? Decían que en la anamnesis, ¿no? Está gran parte del diagnóstico y que la tecnología siempre es auxiliar al diagnóstico, al análisis, a la interpretación de los signos y síntomas que hace el médico, ¿no? Claro. Pero Pero ahora hay el riesgo de que ya la tecnología reemplace, como te he dicho, a esa interpretación que hace el médico de la semiología. E incluso la semiología creo que ya ni se está enseñando bien como antes, ¿no? Nosotros hemos estudiado Suros, por ejemplo, era impresionante, ¿no? Pero en todo caso, es necesaria la tecnología, sí, pero no hay que, digamos, venerarla de una manera tal que reemplace nuestra humanidad, ¿no? No, no, claro, pero dependiendo, en un hospital universitario, por ejemplo, supongo como el Honorio Delgado en Arequipa, que no lo conozco, en el 2 de mayo, ahí sí es importante la semiología, ¿no? Yo me acuerdo que tú tenías que diferenciar entre la ictericia verdínica, rubínica y melánica, ¿no? Solamente viendo los tres tipos de tono de amarillo, ¿no? Porque cada color te indicaba qué podía ser, ¿no? O sea, podía ser un cáncer de páncreas, podía ser, digamos, una anemia hemolítica autoinmune, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, ver una serie de signos que hoy en día, porque el Perú es un país en transición epidemiológica, posiblemente ya no los vas a encontrar. Yo me acuerdo cuando era estudiante de medicina, vino un paciente que hacía esto, ¿no? Era así, el síndrome de Muset, que era porque tenía una insuficiencia aórtica brutal, que yo creo que hoy día ese tipo de pacientes ya no llegan en las fases finales, o sea, esos pacientes llegan en fases más tempranas, ¿no? Entonces, es muy probable, lo que tú dices, ese tipo de semiología es buena para los estudiantes, porque ahí, digamos, pero también hay una deformación de la formación médica, porque a los estudiantes los llevan solamente a los hospitales en detrimento de lo que es los centros de salud. Entonces, y es más, les inculcan el dogma que la semiología es, digamos, la reina, pero la semiología es la reina en los hospitales. Pero cuando tú vas a un centro de salud ya no es la reina, porque el paciente es asintomático, el paciente puede ser un prediabético, puede tener, digamos, una intolerancia a la glucosa, puede ser un paciente que tiene hipertensión arterial, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es la reina. Entonces, ahí se necesita para hacer, digamos, tamizados, para hacer una serie de cosas, digamos, para llenar estándares, digamos, incluso de prevención, necesitas de la tecnología. Indudablemente, ¿no? La tecnología es un recurso que está ahí, pero no deja de ser siempre un recurso, ¿no? A eso me refiero yo. No, y estás en lo correcto, Ismael, en que, digamos, el médico, en la esencia, el acto médico, como tú lo has descrito, es básico en todo encuentro entre un paciente y el sistema de salud, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo. Como te digo, yo sigo creyendo que muchos de los colegas han deformado eso por efecto de la masificación, porque a todos se les ha enseñado eso. Yo creo que todo el mundo sabe que ese es el ABC de la medicina. ¿Tenemos tiempo todavía? Sí, bueno, una intervención de cada uno de 2, 3 minutos A y ver, después sacamos, o si no, una conclusión de cada uno sí. sobre el acto médico, por favor. Sí, mi conclusión sería que, bueno, el acto médico está siendo denominado, yo diría que en todo el planeta, de una manera más general y amplia, que absorbe o insume a la relación médico-paciente, que es la más tradicional, importante, ¿no? Y que obviamente la tecnología está desempeñando un rol o un papel importante en esta relación médico-paciente, ¿no? Y bueno, que hay muchas diferencias en la disponibilidad de recursos, que las hablaremos después. Y bueno, yo creo que eso es una conclusión
para mí importante, ¿no? Y que además tiene que seguir estudiándose esto. Hay dos escenarios que no los hemos tocado ahora, que se están trabajando y están surgiendo, ¿no? Es la humanización de la salud, la humanización de los sistemas de salud por un lado, y por otro lado lo que se llama la defensa del paciente, ¿no? Del enfermo, es decir, bueno, Bueno, esos dos son otros mundos, ¿no? Claro, claro. Sí. Yo lo que pienso que el acto médico, la humanización del acto médico va a ser posible en la medida que ordenemos los sistemas de salud, en la medida que fortifiquemos la atención primaria como primer encuentro, digamos, en la medida en que solamente los pacientes que ameritan ir a la atención especializada sean depurados adecuadamente y que los sistemas de referencia y contrarreferencia funcionen bien. Ahí, en ese ordenamiento es que vamos a lograr que los médicos sean más humanos y es donde ellos van a poder demostrar realmente su expertise, tanto en su empatía, etcétera, etcétera. Entonces, yo no creo que es a través de la moralización, ni de los códigos de ética, ni los discursos, no, es a través, digamos, de crear sistemas eficientes, sistemas no masificados, y es a través de eso que vamos a lograr. Sí. Bueno, estimados oyentes, ha sido una charla bastante interesante. Es la primera parte de dos que vamos a tener. Agradezco a los invitados, a Nacho, unas palabras para despedirnos. Sí, yo creo que es importante que haya esta clase de conversación y debate porque ilustra a la gente y va a ampliar su espectro de conocimiento sobre las realidades y ubicar en la exacta dimensión de la experiencia que tienen los médicos, los conocimientos que tienen y la necesidad de que muchos médicos actuales escuchen esta clase de programas para que de una manera se galvanicen, tengan una especie de electroshock de emoción social y de recalentamiento de las turbinas, es decir, que sigan pensando con apoyo de la tecnología, con apoyo del cerebro mismo, etcétera, en ese trance de conocimiento permanente, porque eso también son los retos que plantea la medicina y la medicina al servicio, básicamente, de la salud y también colateralmente para enfrentar las enfermedades, ¿no? Me parece que esto es muy importante. El próximo programa, Antonio y Alfredo, se trabajará la próxima semana.